labor muy importante de divulgación sobre la situación de la pandemia, además del apoyo al GACH. Medina, buen mediodía y gracias por estos minutos con BTV Noticias. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, buen mediodía, Valentina. Saludos al equipo ahí, a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en un momento de incremento exponencial de la pandemia, como lo veníamos reflejando recién, con 2 departamentos en riesgo naranja y con esta pregunta que queda arriba de la mesa de qué pasa si no se frena esta tendencia en la que venimos. ¿En qué escenario cree usted que vamos a estar a fin de año, por ejemplo, si efectivamente las medidas que se han anunciado y la disminución de la movilidad no tienen efecto? Bueno, en primer lugar está bien la preocupación que hay en distintas esferas. Ha quedado claro que estamos en un problema. Es probable que hoy Montevideo también se pinte de naranja. Vamos a ver los datos finales que tengamos, pero es probable que eso suceda. Tenemos que esperar los datos en la noche. Eso va marcando un ritmo de la epidemia de forma que está marchando de una forma un poco más acelerada de lo que nos gustaría, ¿no? ¿Cómo vamos a estar? Bueno, ya lo dijeron en el Ministerio de Salud Pública, el GACH y el gobierno, que se va a revalorar esto el 18 de diciembre. De hecho, ya los coordinadores del GACH han pedido a los distintos subgrupos que trabajemos en una propuesta alternativa según el escenario que tengamos para esa fecha. O sea que la primera mirada la vamos a tener ahí a mediados de diciembre, ¿no? Vamos a saber si las medidas fueron suficientes, si cumplieron su objetivo en forma parcial o total, o no se pudo cumplir el objetivo que es desacelerar la epidemia en Uruguay, ¿no? Claro, pero a este ritmo, por ejemplo, entonces es esperable esa cifra que se ha manejado en las últimas horas, que de repente podamos llegar a un escenario de unos 500 casos por día, si se sigue a este ritmo que usted bien decía, está siendo un poco más acelerado de lo que sería deseable. Sí, todo depende con qué velocidad se va duplicando la epidemia. Si cuanto menos días se necesiten para duplicar los datos, tanto en Montevideo como a nivel país, eso va marcando un poco el ritmo. ¿Qué es lo que pasa? El virus, lo hemos dicho muchas veces, siempre está por delante. Nosotros siempre estamos mirando los datos 1 o 2 semanas atrasados, digamos, con respecto a lo que es la epidemia en sí mismo. Entonces, las restricciones que se pusieron hace muy poco, recién vamos a empezar a ver sus efectos de repente dentro de 7 o 14 días. Por eso es esperable, estaba escuchando lo que decía el ministro, que los datos sigan aumentando estos días, porque las restricciones no van a lograr su efecto inmediatamente. Así que hay que esperar, no queda otra. Solamente estamos leyendo hoy el comportamiento humano de hace 7, 14 días atrás. Entonces, eso es importante que se entienda, porque es una debilidad que tenemos en esta pandemia, ¿no? Eso es bien importante porque pone en la población la relevancia de cómo nos estemos comportando ahora. Es notorio que Montevideo es el foco a prestarle muchísima atención a esta hora. 80% de los casos están en el área metropolitana, recién lo decía, lo informaba el ministro Salinas, y en ese sentido uno ve que después de la conferencia de esta semana en la que se tomaron nuevas medidas, bueno, la movilidad al menos en Montevideo no parece haber descendido demasiado, más allá de que, bueno, hay empresas y que están adoptando de a poco el teletrabajo. ¿Le preocupa eso a usted? Lo que pasa es que necesitamos medir la movilidad desde múltiples ángulos. Si solo la medimos por los buses, por ejemplo, es una medida parcial. Hay que esperar un poquito, hay que tener... Parte de la pandemia es manejar un poco la incertidumbre que tenemos como ciudadanos, incluso los científicos, a la hora de esperar los datos. Necesitamos más información. Si la movilidad no se logra restringir, y eso implica que la interacción humana se sigue manteniendo más o menos de la misma manera, entonces no se puede lograr el objetivo, que es desacelerar la epidemia. O sea que necesariamente la interacción humana tiene que bajar, eso las personas lo tienen que entender. ¿Y cómo se baja? Con las medidas que se empezaron a tomar, pero además los ciudadanos tenemos que colaborar, porque si no esto no se puede lograrlo, tenemos que hacer todos juntos, no hay otra forma de hacerlo. Bien, usted recién decía que de cara al 18 ya se les ha pedido que empiecen a pensar en diferentes escenarios.
porque lo cierto es que Uruguay ya ha tenido otros departamentos en color anaranjado y luego ha logrado salir de eso conteniendo, pero en ciudades del interior, como por ejemplo es el caso de Rivera. Montevideo, por la aglomeración de personas que hay, por la densidad de población, es una situación bastante distinta. ¿Qué otros escenarios están arriba de la mesa? No, cada grupo está trabajando, está el área de datos, como ustedes saben, el GACH, está el área de salud que está con distintos subgrupos y además está toda la información que fluye por otros canales, por supuesto, incluyendo la información que gestiona el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Hay muchos escenarios, pero ustedes ya han visto en el mundo lo que sucede. Si la epidemia sigue avanzando, las medidas que hay que instaurar son de mayor restricción. Y bueno, se perderá la vida nocturna, se restringirá la movilidad, se le pedirá a las personas que restrinjan más todavía. En fin, hay muchas formas de restringir la movilidad de las personas cuando no se logra frenar una epidemia que a la postre termina resultando en un daño tremendo a la sociedad y al sistema de salud, ¿no? Ustedes han estado trabajando viendo un poco lo que se viene después de las fiestas y es el verano, y en ese sentido le pregunto qué es fundamental, qué medidas son fundamentales que tomen o que evalúen las comunas, sobre todo las que son costeras y que van a tener seguramente un incremento en la cantidad de personas que se desplacen hacia esos departamentos. Bueno, vamos a ver qué tipo de verano podemos tener. La verdad que no podemos adelantarlo, ¿eh? Miren que en epidemia, en época de pandemia, un mes es demasiado tiempo, es mucho tiempo. Entonces, más cuando usted tiene un ritmo que se está acelerando de transmisión del virus en la comunidad. Entonces, es muy difícil proyectar. Vamos a ver, vamos a poder tener el verano que podamos tener según la situación epidemiológica que tengamos. Eso es así, no hay otra forma de hacerlo, ni de mirarlo ni de abordarlo. Las guías que se hicieron desde el GACH creo que dan buenos insumos tanto al ciudadano común como a todos los que tienen que instaurar políticas, en este caso las intendencias, como para poder ayudar a que las cosas sean más seguras. Pero al final del día, lo que necesitamos es que los ciudadanos sean suficientemente responsables para poder restringir su interacción con las personas que no son sus convivientes. Ese es el secreto del manejo de este virus, ¿sí? Es interesante eso porque usted dice un mes es un montón, pero por el otro lado hay uruguayos y hay impulso también de los mensajes que se están dando de tener un turismo interno seguro, que de repente ya están previendo a dónde se van a ir a quedar en enero o en febrero, y usted lo que viene a decirnos entonces es, bueno, hay que tener calma porque tal vez la situación es otra a mediados de enero, por ejemplo. Es bien importante esto que usted está comentando. ¿Sí? No, perdón. Adelante. No, adelante. Lo que le iba a preguntar era justamente, entonces, si usted recomienda, entonces, frenar a la hora de, o frenar o tomar esto en consideración a la hora de hacer planes o proyecciones de cara al verano. Por ejemplo, si alquilar o no una casa. Bueno, no, eso es una decisión muy individual de las personas. En realidad esto tendría que ser un estímulo más para poder uno hacer las cosas mejor de las que viene haciendo y convencer a otras personas para que lo hagan aún mejor. Porque de repente hay muchos ciudadanos que están haciendo bastante bien las cosas. Bueno, hay que hacerlas un poco mejor, porque es claro que la epidemia está en otro escenario ahora. Entonces, si queremos disfrutar de las libertades que tenemos ahora, porque Uruguay realmente ha gozado de libertades bastante diferenciadas del resto de la región de las Américas, entonces, y de muchas partes del mundo, entonces tenemos que pelear por ese lugar, tenemos que hacer un esfuerzo más para poder tener unas celebraciones adecuadas, con los cuidados, por supuesto, que hay que hacer, y tener un verano lo más seguro posible. Pero hay que pelear por esa situación, hay que dar la pelea, porque si uno no la da, ¿quién la va a dar? No se puede estar esperando que el otro lo haga por uno, ni se puede esperar que el Ministerio de Salud Pública o los científicos, la ciencia o el Ejecutivo resuelva el problema de las personas en todos sus escenarios. Hay una instancia en que la responsabilidad de cada uno es importante. Entonces, es lo que tenemos que asumir cada uno de los ciudadanos. Hay que hacerlo, porque si no, no vamos a tener
vamos a perder las libertades que hemos tenido hasta ahora. Me refiero a las libertades esta de movilidad, de salir, de poder hacer algunas cosas todavía. Entonces, y de tener cierta ventaja comparativa con la región, la podemos perder. Entonces hay que hacer un esfuerzo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante interactuar en burbujas, que es un concepto que se ha comenzado a utilizar en las últimas semanas con más frecuencia? Porque lo importante son dos cosas. Con menos personas usted interactúe, menos posibilidad hay de introducir el virus hacia sus convivientes y las pequeñas burbujas familiares o de amigos con las que usted está, y viceversa, de usted sacar el virus hacia afuera. Por eso le estamos pidiendo a las personas, no es que dejen de interactuar, sino que interactúen menos y que interactúen en burbujas pequeñas, sus convivientes, alguna otra familia muy cercana, directa o indirecta, y algún amigo muy, muy cercano. Y esa es la forma en que todos nos podemos proteger, porque si surge algún caso, la diseminación va a ser mucho más restringida y los rastreadores van a poder rastrear mejor esos casos y van a poderse hacer mejor los testeos, los PCRs, van a poder tenerlos en forma más rápida, etcétera. Todo funciona mejor, el sistema funciona mejor y todos podemos ayudar de esa manera, ¿no? Ya sobre el final, el ministro Salinas habló de una baja en la letalidad que está ocurriendo aquí en Uruguay en porcentajes, aunque en realidad estamos teniendo una mayor cantidad de muertes o con mayor frecuencia, pero bueno, una baja en la letalidad. ¿A qué cree que responde esto? ¿Es que se está sabiendo mejor cómo tratar a los pacientes que tienen cuadros graves, o es de repente una mutación que está viendo del virus? ¿A qué responde esto? Es multifactorial la letalidad que hay, primero porque el equipo de salud ha identificado mejor y de forma más eficiente los pacientes que van a complicarse o que se empiezan a complicar, y nos damos cuenta porque el enfermo se empieza a inflamar, y tenemos parámetros para medir desde el punto de vista de exámenes de sangre, de saturación de oxígeno en la sangre, etcétera, para saber que los pacientes no van bien, y sabemos cómo tratarlos un poco mejor ahora, y lo mismo el soporte de oxígeno que les tenemos que dar. Eso es una parte importante del manejo. Lo otro es que no tenemos que olvidarnos que los fallecidos, por lo menos todos estos cientos de casos que se han generado en las últimas 3 semanas, los fallecidos los vamos a empezar a ver después. Cada caso genera determinados fallecidos después, y eso no se ve inmediatamente. Entonces puede haber que un volumen grande de pacientes diagnosticados, de casos diagnosticados en estas últimas 2 o 3 semanas, de repente recién ahora van a empezar a generar una cantidad de fallecidos determinado, y eso puede modificar, no mucho, pero algo el porcentaje, ¿no? Eso es una cosa. Lo otro es, no importa si es 1%, 1,5% o 2%, eso parece bajo comparado con otras cosas, pero el problema es la cantidad de casos. Si usted tiene 100, no es lo mismo que tener 1000, que tener 2000 o que tener 10.000. Al final del día, cuando usted pasa raya, termina teniendo muchísimos fallecidos si lo que hace es tener demasiados casos, ¿sí? O sea que al final el virus es capaz de generar muchas muertes por una cuestión de volumen de casos. No sé si se entiende. Clarísimo. Para finalizar, se ha hablado de la posibilidad de vacunar a partir, por ejemplo, de abril del año que viene, que va a ser en 2 tandas. Se habla de aproximadamente el 25% de la población, fundamentalmente trabajadores de la salud, mayores de 65 años. ¿Se debería incluir ahí a otro tipo de población, como por ejemplo transportistas, como por ejemplo docentes? ¿Cuál es su mirada sobre este asunto? No, está bien. Lo que pasa que es por etapas, ¿no? Primero son los que tienen más posibilidad o más riesgo de fallecer, ya sea por su edad o por las comorbilidades que tengan, y el personal de salud porque, por un lado, está más expuesto que los demás, y por otro lado, son los que tienen que cuidar a los pacientes. Entonces, en todo el mundo se ha priorizado el personal de salud globalmente y los pacientes en función de su riesgo de fallecer. Ese es la primera línea para recibir la vacuna. Luego van a venir los otros, donde pueden estar otras comorbilidades, o pueden estar otras edades, o pueden estar otras personas que tienen que ver con el área de educación, transportistas, etc. Pero hay una escala bien escrita
de quiénes van a ir recibiendo primero la vacuna, ¿sí? Doctor Julio Medina, titular de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, sabemos que esta es una época de muchísimo trabajo, le agradecemos estos minutos con BTV Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Hasta luego. Y vamos a seguir sobre este tema.